Em, ya, estas sesiones se graban para que ustedes después puedan tener acceso a esas grabaciones desde Classroom. Cuando ingresan a Classroom, creo que si todavía les estoy compartiendo mi pantalla, cuando ustedes ingresan a Classroom, que también está el enlace ahí en la descripción del grupo, entonces en este Classroom ustedes van a encontrar, aquí les estoy mostrando el del grupo anterior, por ejemplo, entonces ustedes encuentran en Classroom, para quienes no conozcan esta herramienta, ustedes encuentran en la parte superior cuatro botoncitos, digamos, ¿no? Cuatro eh, acciones. El tablón es donde aparece como lo que se va haciendo, vamos haciendo nosotros o alguno de ustedes va haciendo a lo largo del curso. Luego aparece una sección que dice trabajo de clase y en ese trabajo de clase tenemos cuatro secciones. Entonces tenemos uno que dice eje temático 1, ideación, que es lo correspondiente a Javier, eje temático 2, prototipado, eje temático 3, emprendimiento digital y sesiones grabadas. En esto de sesiones grabadas ustedes pueden acceder a las sesiones que han quedado grabadas. Entonces, por ejemplo, aquí está eje temático 2, sesión 5. Si yo entro ahí está el video, ideación, no sé qué, ahí está el video que grabaron ese día de la sesión. Usualmente, digamos, Andrés y Javier lo comparten por Drive. Entonces, si entramos aquí, seguramente les abrirá un Drive con el video. Sí, ahí está, miren, cómo validar prototipos, ok. Eh, yo los monto en YouTube. Entonces, por ejemplo, en mis sesiones, creo que por aquí, donde tengo una mía compartida, esta, por ejemplo, emprendimiento digital. Yo lo que hice fue, porque es que el Drive se quedó sin espacio, entonces lo que hice fue montar un canal en YouTube y en ese canal en YouTube tengo montados los videos de todas las sesiones. Entonces aquí ustedes pueden acceder a la grabación, podrán acceder a las grabaciones de estas sesiones. No, digamos, en el canal están todos los cursos anteriores, pero no les recomendaría ver esas sesiones anteriores porque cada sesión es muy especial, ¿no? Cada sesión se da de acuerdo a la dinámica que llevemos en esa sesión y en ese curso. Entonces, digamos que, por lo menos de mi parte, no hay un orden tan estructurado. Sí, en cada sesión yo hablo de un tema normalmente, pero lo que hable, lo que mencione, lo que gira alrededor del tema está enfocado en el grupo, en los proyectos que vamos viendo en el grupo, en lo que ocurre durante la sesión. Entonces, pues nada, vean las de este grupo que van quedando grabadas. Entonces, las de cada eje van a aparecer ahí en Classroom, en trabajo de clase. Y ya, pues por ahí también, como les dije, hay algunos trabajitos que quedan ahí pendientes por hacer, pero ojalá los entreguen. Yo no los estoy diciendo porque si no después Andrés y Javier me regañan, que yo porque les dije que no entregaron las tareas. No es que no las entreguen, ojalá los hagan porque les va a ayudar mucho, pero ya les digo, realmente la base de evaluación no son tanto esas tareas, sino la presentación final de sus proyectos. Ese es en lo que nos basamos para al final certificar. Obviamente uno sabe, ¿no? Digamos que esto solamente una vez pasó y es alguien que nunca asistió al curso, jamás asistió a una asesoría, jamás tomó un espacio de tutoría con nosotros, nunca lo vimos en clase ni nada y al final presentó proyecto. Pues en ese caso, ahí sí nos reunimos con él y lo discutimos porque pues tampoco, además que la presentación del curso no correspondía a lo que pedíamos. ¿Sí? Obviamente, como les digo, la idea es que en esa presentación ustedes nos den muestra de que lo que vimos a lo largo de estas sesiones lo aplicaron en el proyecto. No es simplemente decir, mi proyecto es este objetivo general, objetivos específicos, justificación, porque ya de ahí partimos mal, porque está exponiendo su proyecto en una metodología incorrecta para nosotros. No que no sea la correcta para el proyecto, no es la metodología que abordamos en el curso. Entonces, cuando hace eso y nunca asistió a clase y nunca tomó una tutoría, y lo que dice, yo después vi todas las sesiones grabadas, pero la verdad, ahí sí no nos gustó mucho el tema y pues no se le certificó a esta persona. Entonces uno se va dando cuenta a lo largo del curso quiénes participan, quiénes sí, quiénes no. Entonces, bueno, como para que también lo tengan en cuenta, obviamente. ¿En qué estaba yo? Bueno, entonces sí, dile que las sesiones que han grabadas, que se una Classroom, el Classroom ya está creado, creo que es este. Ya tenemos, ¿qué? A Betel Decoraciones, iniciamos y esto no lo paran. Bueno, gracias.
Ya tenemos 17 alumnos, o sea, faltan la mayoría todavía, así que por favor únanse a su Classroom porque no se han unido todavía y van a encontrar todo. Entonces, que puede seguir por ahí las sesiones que vamos grabando. ¿Yo en qué estaba? Yo estaba buscando, era una presentación que hice en algún momento ¿para qué? Para el curso y que se me perdió. Entonces, pero bueno, no importa si se me perdió la presentación, yo igual les voy mostrando lo que les quiero mostrar. Aquí voy a buscar logo. Ahí la encontré. Freddy, pero qué pena contigo, todavía uno se puede inscribir, o sea, es que ella no se inscribió, pero no Ah, sé si ella se pueda inscribir ya o ella me dice pues que ella ve las clases, que yo le comparta el enlace y ella las ve y la trabajamos entonces las dos o cómo lo puedo, cómo sería como la mejor, por lo que te digo, ella no va a poder estar porque digamos ella tiene turnos por ahí 7, 8 de la noche y pues en el trabajo no le permiten pues tener celular a la mano. sí. Entonces pues va a tener muchas fallas. Pero ella desarrolla el proyecto contigo, ¿cierto? Sí, Trabajan. sí, vamos a trabajar las dos, vamos a empezar a, pues todo esto que estamos, lo que te digo, solo tenemos como una necesidad que vi con mi hijo y quiero trabajarla, ya, eso es. Y ella tiene la parte técnica y yo tengo pues la parte, otro conocimiento y lo vamos a trabajar. Ok. Bueno, entonces, no, dile que si quiere matricularse, pues necesitaría que me enviara ahorita, ustedes ya tienen mi número de teléfono porque están ahí en el grupo de WhatsApp, que me enviara ahorita mismo su documento para poderla matricular, a ver si me la aceptan. No lo puedo asegurar, digamos, en este momento, pero pues yo los paso, a ver si todavía entran en matrícula. Hay un grupo que no se ha cerrado porque dos personas, que por cierto no veo aquí, desafortunadamente ahorita les escribo porque dos personas me entregaron mal su documento. Digamos, estaba solo el documento por la parte de atrás, no estaba la parte de adelante y no me lo aceptaron. Entonces, ese grupo aún no se ha cerrado. No sé si los otros dos ya se cerraron. Ok, Entonces, entonces te paso documento y nombres completos y algo más, eh, correo. sí, que esté inscrita en Sena Sofía Plus, que por cierto, bueno, yo eso se los escribo después porque ahorita no lo tengo presente. Hay tres participantes del grupo que no, que no tienen usuario en Sena Sofía Plus y es indispensable para poderlos matricular. Así que tenga usuario en Sena Sofía Plus y ya con el documento, es básicamente lo que necesitamos, la copia del documento y que ella esté segura de estar en Sena Sofía. Si es así, listo, se puede matricular. Listo, por aquí encontré la carpetica. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta antes de empezar? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ok, entonces ya voy hablándoles por aquí en el chat. Buenas noches, ¿están? Buenas noches, ¿están? Ok. Sin preguntas, ¿no, señor? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar a hablar de imagen corporativa. ¿Y qué es esto de imagen corporativa y por qué abordo ese tema en estas sesiones? Resulta que parte de hablar de emprendimiento digital me llevó a empezar por algo muy, muy básico, muy simple, que era explicar qué es una imagen y qué es un vector. Digo que es muy simple porque para la mayoría puede que sea un conocimiento claro, puede que sea un concepto claro y sepan qué es una imagen y sepan definir una imagen digital y sepan definir un archivo vectorial, pero muchas personas no. Vamos, no sé en este momento quiénes y quiénes no, pero sé que seguramente muchos de ustedes no lo entienden claramente. Entonces dije, bueno, pues voy a explicar eso. Pero ¿y yo explico esto para qué? O sea, a mí para qué me sirve saber qué es una imagen digital, qué es un vector, si finalmente yo voy a montar un restaurante, por ejemplo. Entonces dije, bueno, porque es que para desarrollar cualquier tipo de imagen alrededor de mi proyecto, yo voy a necesitar entender cómo voy a trabajar esa imagen. Y desarrollar una imagen alrededor de mi proyecto significa generar algo que me represente, que represente a mi proyecto. Y ese represente es algo visual, algo gráfico. Y ese algo gráfico o es una imagen o es un vector. Entonces, les voy a contar qué es esto de imagen corporativa, qué es esto de logo, qué es esto de representar, etcétera, etcétera. Y luego de entender ese concepto, ahí sí vamos a ver entonces cómo se hace digitalmente, cómo se trabaja una imagen digital,
cómo se trabaja un vector, cómo puedo yo hacer ese logo en una u otra herramienta y en fin. Entonces, a lo que llamamos logo, básicamente es a un conjunto de elementos visuales que permitan representar una marca. ¿Qué quiere decir eso de representar? Entendamos la palabra, ¿no? Representar es mostrarle a los demás algo, ¿cierto? Volverle a mostrar, significar algo, mostrarle a usted X cosa. Eso es representarlo. Si yo digo, usted me puede representar, es porque estoy dándole a usted la capacidad de hablar por mí, de expresar lo que yo quiero expresar, ¿cierto? Eso es, ya les dije, si tienen preguntas, abran su micrófono y sin pena. Diego o alguien quien, no, mentiras. Laura o Andrés, no sé quién está ahí. Señora. ¿O fue un accidente? Sí, dime, abre tu micrófono y me cuentas. Hola, profe. Ay, perdón, sí, fue un Hola, Laura. accidente. Es que estoy tratando de ampliar la pantalla que estás compartiendo y me parece que son los que están conectados. Haces clic ahí entre los participantes. O mire que en la parte de abajo hay una figurita que tiene 4 cuadritos en la llamada, en Jitsi. Y si haces clic en esos 4 cuadritos, pasas a la presentación o pasas al grupo completo de participantes. O si ves en la que yo estoy presentando pantalla, pues haces clic y así te amplía esa. Me dices si la logras, Ok, ¿vale? gracias. Vale, con gusto. Entonces, les decía que representar significa mostrar algo, ¿no? Mostrarle a los demás algo. Pero ese mostrar no necesariamente es visual, porque a eso iba, a que yo puedo hablar de representar a alguien dándole voz a ese alguien, ¿no? Expresándome por ese alguien. Pero en este caso estamos hablando de una representación visual, es decir, cómo yo le voy a mostrar mi marca a los demás visualmente. Y ese visualmente es por medio de una imagen. Yo en este momento lo voy a llamar un grafo y me refiero a él como grafo porque será un conjunto de elementos gráficos visuales que permitan representar esa marca en los que puede que haya o no texto, puede que haya o no formas, iconos, dibujos, ilustraciones, en fin, las posibilidades muchas. Entonces, por ahora refirámonos a él como grafo. El lograr ese grafo que represente realmente lo que la marca quiere representar es una tarea que compete a un profesional. Yo aquí a ustedes les voy a hablar todo el tiempo de cómo podríamos hacer tal cosa, pero también asimismo insistiré siempre en la necesidad de que cuando el proyecto lo permita, sea un profesional el que desarrolle las cosas. Es decir, ustedes van a hacer su logo, sí, y yo se los voy a pedir. Yo les voy a pedir que cada uno de ustedes es la primera tarea que yo dejo y tal vez es la única tarea que dejo y que al final, en la entrega final, yo pido que me muestren ese logo que hicieron ustedes alrededor de su proyecto, marca, producto, empresa, lo que sea, porque vamos a ver que se aplica a diferentes instancias dentro del desarrollo del proyecto. Ustedes lo van a hacer, pero no lo van a hacer porque es porque eso les corresponda. No, esto es tarea de un diseñador gráfico. Es un diseñador gráfico el que se capacita para poder decir, mire, este conjunto de elementos visuales lo va a representar a usted como marca por esto, esto y esto y esto y esto. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer y por qué yo les pido que lo hagan en principio ustedes? Porque eso les va a permitir entender mejor su propia marca. La marca puede ser, repito, la marca de su proyecto, que aún desconozco, la marca de su producto o de su empresa, porque hay que diferenciarlas. Yo puedo ser una empresa ramo que desarrolla varias líneas de productos y la empresa ramo tiene un logo que la representa y cada línea de productos tiene otro logo que representa ese producto, por ejemplo. O puede ser de un proyecto, porque puede ser que todavía no sea un producto, puede ser que todavía no sea una empresa. Entonces es un proyecto, pero ese proyecto quiero que lo represente una imagen, pues también le puedo hacer logo. O puedo ser yo mismo, porque hoy en día se mueve mucho ese concepto de marca personal, en el que yo mismo soy la empresa que se está vendiendo. Yo ofrezco una serie de servicios, yo ofrezco una serie de prestaciones
que quiero representar por medio de ese gráfico. Entonces yo mismo me hago un logo. Eso es marca personal, es el principio de la marca personal. Entonces, cuando ustedes se sientan a hacer ese gráfico, a partir de los conceptos que vamos a ver durante esta sesión, se van a dar cuenta de que lograrán entender más a fondo su proyecto, su marca, su empresa, su producto o ustedes mismos como marca. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión muy sencilla y es, quiero que mi logo sea un isotipo, un logotipo o un imagotipo. ¿Sí? Entonces vamos a ver diferencias entre unos y otros. ¿Qué es un isotipo? Todos conocemos el concepto de logo, pero cuando les digo isotipo, seguramente todos quedan también perdidos. Y es porque el isotipo básicamente es ese logo sin textos, solamente un icono. Un icono se refiere a un elemento visual que logre representar algo para todo el mundo o por lo menos para la mayoría. Es decir, yo no puedo hablar de iconos si ese algo no lo entiende la mayoría como lo que yo quiero que entienda. Ahí sería un gráfico, o sería una ilustración, o sería un dibujo, o sería un símbolo, pero no sería un icono. Para que sea icono, quiere decir que todos lo entendemos de igual manera. Entonces, digamos que sea un elemento visual no acompañado de texto. Ese es un isotipo y hay muchas marcas que se representan por medio de isotipos. Sin embargo, si ustedes reconocen algunas de estas, seguramente las reconocen, sabrán que casi todas ellas, realmente todas, usualmente están acompañadas de un texto también. Y sí, ahorita les voy a mostrar el caso. Pero cuando la marca se representa solo por ese símbolo, por ese grafo, por ese elemento visual, por ese icono, estamos hablando de que la está representando un isotipo. Isotipo, solo el icono o solo el dibujito. Pues. Ejemplos, ¿no? Apple, Instagram, el arco doble de McDonald's. Aquí tenemos el de Pepsi, el de Starbucks, Pizza Hut, Twitter, Subway. Repito, varios de ellos también tienen texto, pero ya vamos a llegar allá. Aquí Vodafone, Domino's, otra vez Twitter y Apple. Volkswagen, Coco Chanel. ¿Sí? Estos son simples iconos. Entonces esto se llama, ahorita lo voy a preguntar, así que presten atención, tomen nota, isotipo. Isotipo, solo el iconito, solo el dibujito. Pero también puedo querer que mi marca la represente un texto, no acompañado de ningún dibujito. ¿Sí? Coca-Cola, Google, Zara o Nintendo. Ese Nintendo, por ejemplo, tiene una pequeña decoración, pero esa decoración no se puede considerar dibujito. Es un marco que da un significado especial a la marca, pero no es un elemento, digamos, no es un icono, ¿sí? O no es un dibujo, como lo estoy diciendo. Entonces, por eso, en este caso, considero a Nintendo un logotipo, porque logotipo es cuando la marca se representa solo con texto, no tiene iconografía, no hay un icono, no hay un dibujo que acompañe ese texto. Sí hay muchas marcas, a diferencia de los isotipos, que no todas o son muy pocas realmente las que se representan con un isotipo. Con logotipos sí hay varias. Hay varias de esas empresas que efectivamente no tienen icono y su nombre siempre está, o su marca siempre está representada solo por el texto, ¿no? Entonces Sony, bueno, Microsoft sí tiene, Google no tiene un logo, Google tiene, no tiene un isotipo, perdón, solo logotipo. HBO, creo que HBO no tiene tampoco isotipo, tiene solo logotipo. PlayStation, bueno, PlayStation sí tiene isotipo. Canon también tiene un isotipo. Pero bueno, entonces cuando la marca Walt Disney también tiene isotipo, ¿no? El castillito, pero aquí está el solo logotipo. Entonces, isotipo el solo dibujito, logotipo el solo texto. Cuando los dos se combinan, pero los puedo separar, estamos hablando de un imagotipo. Este es el caso de la mayoría de empresas. La mayoría de empresas desarrollan imagotipos para su marca. Entonces, por eso les decía que ustedes verán que aunque aquí están representadas solo por el iconito, realmente varias de ellas usualmente se acompañan también por un logotipo. Entonces, estamos hablando de imagotipos. Pero ¿cuál es la característica del imagotipo?
que si bien son los dos elementos, isotipo y logotipo, ambos se puedan separar. Y es más, que ambos se entiendan por separado. Si yo veo el solo iconito de Spotify, ¿lo entiendo sin el texto? Yo sí, no sé ustedes. Seguramente sí. Quienes usen esa aplicación, pues es que ese iconito es el mismo icono para abrir la aplicación en el móvil, ¿no? ¿Entendemos el solo texto? No sé. Puede que sí, ¿no? Algunos sí, algunos no, pero tiene unas características especiales, ¿no? Es Spotify, el color, el tipo de fuente, etcétera, etcétera. Entonces, puede que sí se identifique solo. Chanel, ¿entendemos el Chanel sin el Coco Chanel, sin sin la doble C cruzada? Tal vez sí, porque la fuente lo hace entender, en fin. Entonces, si yo veo Adidas, si veo el solo Adidas con estas fuentes redondita, etcétera, etcétera, lo entiendo, sé de qué Adidas me habla. Y si veo las tres rayitas, las tres franjas sin el texto, también lo entiendo. Y si los veo juntos, también lo identifico junto. Entonces, estamos hablando de un imagotipo. Repito, cuando se han mezclado isotipo y logotipo, pero con la condición de que se puedan separar. Lacoste, ¿han visto el solo cocodrilo? Sí, ¿no? ¿Han visto la sola palabra, el solo logotipo Lacoste sin el cocodrilo? Seguramente sí. ¿Han visto el Huawei solo sin el pavo real este? Seguramente sí. ¿Han visto el solo pavo real sin el Huawei? Seguramente sí. Estos son los casos entonces de, aquí están los que les mostré al principio, Pizza Hut, 363. Que les decía que Microsoft también tiene isotipo, aunque ya no es este, ¿no? Pero bueno, sí tiene. Imagotipo. Entonces, repaso rápido: isotipo, solo iconito; logotipo, solo texto; imagotipo, la mezcla de los dos, siempre y cuando se pueda separar. Y la más difícil, la que sí es difícil lograr, a menos que usted ya tenga alguna formación en desarrollo gráfico, es a lo que llamamos el isólogo. El isólogo también es una combinación de isotipo y logotipo, pero a diferencia del anterior, aquí no se puede separar, no se entienden el uno sin el otro. Es decir, ustedes jamás verán el es decir, el escudito sin el Motor Harley Davidson Company. Ese escudo no lo ven solo, y si lo ven solo, pues seguramente no lo identifiquen necesariamente con la marca. La franjita o el escudito de UPS, no sé, lo identificarían solo. De pronto los colores ayuden, pero sin las letras, ¿será que se entiende qué es esa marca? Dime. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Algún aporte, alguna pregunta? No. Bueno, este es el ejemplo máximo, ¿no? Dime, te escucho. Bueno, el mío es un logotipo porque es con letra. Solo texto. Pero por decir, exacto, dependemos es del producto para poder mirar cuál isotipo, logotipo, imagotipo o solo logo nos sirve, o dependemos es de lo que queramos nosotros para que las personas puedan saber cuál es nuestra imagen. Porque la imagen corporativa sí es la percepción que el público va a tener y que va a imaginar de lo que estamos vendiendo o lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Sí, a ver, voy a hablarles de esto antes de, ya que esa es la pregunta, voy a hacer esta aclaración al respecto, y es, como diseñador, mi opinión como diseñador es que cada elemento que yo desarrolle alrededor del proyecto va a representar mi marca, y por consiguiente debo pensar en que logre significar, más adelante voy a hablar de eso, pero logre significar lo que yo quiero que signifique. Entonces, por eso digo que esta es una tarea de un diseñador gráfico, porque ellos han tenido la preparación para decir, mire, a usted lo que le conviene, porque lo que usted quiere representar ante su usuario es, por ejemplo, confianza. Voy a empezar no sé, una aseguradora. Entonces yo quiero que la gente confíe en mí, porque es que yo le estoy diciendo, si usted me da plata, yo a usted le aseguro que sus bienes van a quedar protegidos, o por lo menos si algo se pierde, yo a usted le voy a dar plata por ta. Entonces yo necesito que la gente confíe plenamente en mi marca, en mi empresa. Entonces un diseñador podrá decirle, mire, este elemento, este color, esta forma va a hacer que la gente cuando la vea sienta instintivamente que puede confiar en.
Sin embargo, no hay que desconocer que en gran medida a veces eso es carreta, ¿sí? A veces realmente un color no le dice lo mismo a todo el mundo o una forma no le significa lo mismo a todo el mundo. Yo prefiero enfocarme en otras cosas, ¿no? Cuando diseño marca, pero finalmente la decisión es muy subjetiva. Es usted el que quiere representarse con su marca igual que el nombre. Yo, por ejemplo, soy, digamos, opositor a que la marca, el nombre de la marca, del proyecto, de la empresa, sea, por ejemplo, mi nombre, mi apellido o peor aún, la unión de las letras de mis hijos, mi esposa y yo. ¿Sí? A mí eso me parece terrible, me parece falta de creatividad, pero es que es su marca. Usted toma esa decisión. Si usted quiere que su marca, el nombre de su empresa sea su inicial con la de su esposa y con la de su hijo, pues ¿quién le dice que no? Si es que es su marca y es su empresa. Finalmente usted es quien decide esas cosas. A mí no me gusta, pero esa ya es una opinión subjetiva, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con el logo. Hay una discusión grande en si el logo finalmente sí representa o no representa a. Sí, el logo representa a la empresa, pero lo que el logo siempre pretende, el objetivo principal de esto es generar recordación. O sea, eso es lo primero que ustedes tienen que tener claro cuando desarrollan un logo, cuando le piden un logo a un diseñador gráfico. Ese logo tiene que generar recordación, que cuando la gente lo vea, diga, ah, sí, esa es la empresa que hace tal cosa, o ese es el producto tal. ¿Sí? Eso es lo que pretende realmente el logo. La recordación no depende del diseño del logo. Puede que facilite cosas, ¿sí? Yo digo, un logo muy, muy complicado, y ahorita les voy a hablar de eso, un logo muy complicado va también a dificultar que la gente lo recuerde fácilmente o que no lo asocie con otras cosas. Entre más sencillo sea, pues va a ser más fácil que la gente rápidamente genere esa recordación y lo asocie directamente con lo que queremos que se asocie. Pero finalmente es el tiempo el que va a determinar si logró o no logró esa recordación que busca. Es el tiempo pone todo en su lugar. Sí, eso es definitivamente la frase cuando hablamos del diseño de marca. El tiempo lo dirá. Incluso hay marcas que llevan 50 años con el mismo logo y les da por cambiar el logo por X o Y motivo. Que uno diría, pero no, porque es que eso ya tiene recordación. Y muchas veces ese experimento les ha salido mal y han tenido que volver al logo anterior, ¿sí? Como el caso de la Coca-Cola cuando lanzaron su Coca-Cola Classic y la Coke. Sí, es un caso claro de que una empresa con 100 años de experiencia también la puede embarrar. Burger King lo hizo, también falló, lo hicieron, varias empresas lo han hecho. Entonces, finalmente la respuesta es, el tema es subjetivo, usted es el que finalmente decide. Yo recomiendo que intenten que sí signifique algo ese logo para el usuario, pero muchas marcas realmente no significan nada y tienen recordación. Ese es el objetivo real de la marca. Y aquí ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de eso. ¿Sí respondí a tu pregunta con esto? Sí. Sí. Y pues yo ya tengo mi logo y tengo mis productos. Las personas pues me conocen, pero a mí sí me encantaría poderlo mejorar. Y pues lo que tú dices, tienen que ser personas que conozcan y nos sugieran y nos puedan ayudar en esa área. Muchas gracias. Ok, no, claro, con mucho gusto. Entonces, bueno, lo importante por ahora es que entendamos cómo es el concepto, cómo se desarrolla esto, cómo lo hace un profesional, no para que ustedes no contraten al diseñador, sino, ya les digo, porque quiero que hagan el ejercicio para acercarse a su propia marca. Entonces, bueno, en el caso del isólogo, como les decía, pues no se pueden separar realmente. Tal vez alguno lo notó al principio, yo puse la imagen de la sirenita de Starbucks, no sé si todos la identificaron, pero esa sirenita se ve muy rara sin el texto. Se ve muy, muy, muy rara la sirenita sola. Entonces, y es más, no sé, no recuerdo, tal vez en un par de aplicaciones, ¿ya? En un par de aplicaciones sí la veo uno sola, esta, pero es raro, es muy raro ver esa sirenita sola. Ella usualmente está acompañada por el texto, porque es un isotipo. Perdón, un isólogo, perdón. Es un isólogo, ¿no? Entonces normalmente no se puede separar. El Ford de su elipse, ese chupa chups de la florecita,
¿no? Como les decía, el Burger King, esto de la NASA. Sí, a veces uno ve el texto solo, pero normalmente está el logo completo, ¿no? Entonces aquí hay varios ejemplos. Vamos a ver si hasta aquí el tema es más o menos claro. Quisiera preguntarle a alguien quien quiera participar. Por ejemplo, en este caso, Amazon es un isotipo, logotipo, isólogo o imagotipo. Amazon, como está aquí. Abre el micrófono y dinos, por favor, quién sea. Amazon, como está representado aquí. Isólogo, ¿Por qué un isólogo? porque es una imagen con letras y no la podemos separar. ¿No las separamos? ¿Nunca los vemos por separado? ¿No? La sonrisa es la sonrisa. Es, sí, Sí, sí se ve por separado. Sí, sí, se sí, utiliza por puede ser, separado. es un isotipo. Es un, no es un isotipo tampoco. Imagotipo. Imagotipo. ¿Por qué imagotipo? Porque si las vemos por separado. Cuando uno compra algo en Amazon y la caja es chiquita, no es más, hasta en cajas grandes, no dice Amazon arriba, viene con la sola sonrisita amarilla, con la flechita. En ¿sí? la Con la cinta flechita adhesiva amarilla. viene la sonrisa. En la cinta, exacto. Ahí viene la sola sonrisita y no tiene la Ujú. Amazon. Sí usan la sola sonrisita. Y también hay muchos casos en los que aparece, es más, ¿cómo está el icono de la aplicación? Yo no me acuerdo cómo es el icono de la aplicación. Ah, es la Si sola miramos, sonrisita. Es la sola eh, sonrisita. discúlpame, si miramos el logotipo de Prime Video, que es de Amazon, también tiene la sonrisita. Ujú, sí, sí, exacto. Entonces sí se pueden separar. Entonces, si se separan, como lo acaban de decir bien, es un imagotipo. ¿Sí? Si se pueden separar en uno del otro, isotipo de logotipo es un imagotipo. Entonces, Amazon en este caso es un imagotipo. Veamos otro caso, BMW. ¿Qué es BMW? En este caso, como está aquí, ¿qué sería BMW? Un isólogo. Correcto, un isólogo, porque por separado nunca están. O sea, este escudito sin las letras jamás lo veo. Bueno, no sé si en alguna aplicación lo usen, pero jamás lo he visto yo sin las letras. Y lo mismo, solo BMW. Imagínense las tres letricas BMW y más por ahí curvas sin este fondo del escudito. No, difícil de entender. Entonces es un isólogo. Exactamente. Y por último, despegar, que es isotipo, imagotipo, logotipo, isólogo. ¿Isólogo? Logotipo. Isólogo, logotipo, imagotipo, ¿qué será? ¿Qué están diciendo en el chat? Que Es no, es un imagotipo que se ha podido separar el avioncito de las letras. un imagotipo porque se puede separar el avioncito de las letras. No, es un ¿Alguna isólogo. vez han visto esa marca sin el avioncito? No, Para mí es un isólogo. isólogo. Para mí también. Isólogo. Para mí también es un isólogo porque yo nunca he visto como marca. Obviamente el despegar.com como texto, pues sí, porque pues es el enlace a su sitio web, pero como marca, como imagen, siempre lo veo con el avioncito, nunca lo he visto solo, ni he visto el avioncito solo. Es decir, cuando hablamos de que se puedan separar, no quiere decir, no quiere decir como en el caso por ejemplo, aquí de Adidas, que pues que son dos elementos. Perdón, alguien me dejó abierto el micrófono, disculpen. Gracias. No quiere decir como en el caso de Adidas que, es que tengo dos elementos que se pueden separar en uno del otro. No, no solamente es que se pueda separar, es que se entiendan por separado o se reconozcan por separado. Entonces, si yo veo el solo avioncito con la curvita roja, yo no sé si a mí me llegaría inmediatamente, sí, eso es despegar.com. O despegar, pues, porque despegar es la marca, no sé. O si veo el despegar.com sin el avioncito, repito, yo no lo he visto como marca, no lo he visto. Entonces yo también diría que es un isólogo. Pero ahí puede estar en discusión, ¿no? Es separable, pero nunca se ven por separado. Entonces, bueno, hay casos más claros como el de Payú. Payú sí o sí es un isólogo, esto jamás se separa, ¿no? El uno del otro, nunca ve uno la U sola, nunca ve el Payú
o el texto sin la U formando ese simbolito, en fin. Bueno, pero creo que ya con eso el concepto quedó más o menos claro. Ahora, aparte de definir si la marca va a ser representada por un isotipo, logotipo, imagotipo, isólogo, hay que tener muy en cuenta hoy en día un concepto importante y es la adaptabilidad. Hablamos de un concepto que es responsive logo. Sí, esa es la palabra, responsive logo. Ese responsive es una palabra en inglés que la verdad yo no considero que ninguna de las traducciones que le han dado sea exactamente la adecuada, porque han dicho que responsive es responsivo, pero responsivo no es una palabra en español. Responsive es adaptable, sí, adaptable, pero es que adaptable no es del todo correcto tampoco para lo que significa ese responsive. Porque responsive es que responde a algo, no solo que se adapta a algo, sino que responde a algo. ¿Qué es eso de responde? Es un concepto que proviene de la web. Resulta que hasta hace unos años, perdón, voy a abrir aquí algún sitio web. Hasta hace algunos años, los sitios web estaban hechos para funcionar en pantallas de computador. ¿Sí? Era el único espacio en el que yo podía ver un sitio web, navegar en un sitio web. No había otra forma. Cuando aparecen los dispositivos móviles, cuando los celulares me empiezan a permitir navegar en ellos y aparecen las tablets y etcétera, pues se encuentran con un serio problema y es que al abrir un sitio web en un celular, pues la pantalla hacía que todo se viera chiquitito, chiquitito y seguramente todos ustedes lo recuerdan, por allá para el 2006, 2007, incluso un poquito más acá, cuando empezamos a navegar en los celulares, a uno le toca empezar a agrandar con los dedos, agrandar la pantalla para poder leer lo que estaba en el sitio y vaya y haga clic usted en un botón, tocaba agrandar, mover, ubicar el botoncito y tocarlo, porque si uno lo tocaba cuando estaba eso chiquito el dedo, tocaba 4 y 5 botones al tiempo. Era un lío navegar, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos para que la gente pueda navegar, ya que están usando el celular para navegar? ¿Qué hacemos para que puedan ver el sitio web en el celular? Y en principio, la respuesta fue, vamos a hacer 2 sitios web. Entonces apareció el sitio web móvil. Entonces las empresas tenían doble sitio web. El sitio web, cuando lo abrían en un computador y por medio de archivitos muy sencillos, si el sitio web identificaba que se estaba abriendo o la URL estaba abriéndose desde un dispositivo móvil, lanzaba la versión móvil del sitio web. Entonces aparecía aquí, no sé si lo recuerden, aparecía M. y la dirección web, porque era la versión móvil del sitio. Pero eso significaba doble desarrollo. Yo tenía que hacer el sitio web normal y el sitio web para el móvil. Entonces la respuesta fue no, hagamos un diseño que se adapte a diferentes pantallas y que responda a diferentes condiciones, porque no solamente es que, entonces el sitio web me funcione para una pantalla grande, ¿sí? Para una pantalla grande y me funcione para una pantalla más pequeña. No, también es que a ciertas condiciones cambie. Si yo lo abro con la pantalla en horizontal en el celular, me dé una condición distinta. Si lo abro vertical en el celular, me dé otra. Si lo abro en el navegador, en el computador, me dé otra. Y así responda a diferentes condiciones y me dé diferentes versiones del diseño. Y a eso se le llamó diseño responsive o responsive design en desarrollo web. Un concepto muy del 2010, 2011, 2012. Pues ese concepto se trasladó también a los logos. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día donde vamos a usar ese logo no siempre es el mismo espacio, ni cuento con las mismas características. Hace 20 años, cuando hacíamos un logo y de ahí para atrás, siempre pensábamos en que ese logo siempre se va a ver en espacios grandes, empezando porque ese logo siempre se va a imprimir. O sea, era lo primero que decíamos, el logo se va a imprimir. Entonces, como se va a imprimir, pues normalmente teníamos espacio. Tal vez el espacio se reducía un poco en el membrete de la papelería de la empresa. Tal vez se reducía un poquito en la tarjeta de presentación. Tal vez se reducía un poquito en alguna que otra aplicación, pero normalmente teníamos espacio. ¿Dónde iba a aparecer ese logo? En una valla, en una pancarta, en un volante, en un brochure, en una tarjeta, en la papelería de la empresa, en un periódico, en una revista.
de pronto en la pantalla de un televisor, pero en todas ellas había espacio para que el logo tuviera detalles y fuera muy complicado. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que eso cambia fuertemente, porque hoy en día ¿dónde vemos esos logos? En todo lugar, en cualquier sitio, y esos logos los tengo que adaptar a diferentes condiciones. Entonces, ese logo tan complicado que teníamos en un principio, pues resulta que ya no me funciona en todos esos dispositivos ni en todas esas aplicaciones. Y el ejemplo máximo es la pestañita del navegador. ¿Qué pongo yo cuando estoy navegando y tengo estas pestañitas donde el espacio es ínfimo, súper reducido? ¿Qué pongo yo para que no se vea este iconito en gris? ¿Sí? Que es el que dice que eso no tiene marca. Entonces, ¿qué pongo yo ahí? Pues un logo, pero ¿cómo pongo yo este logo tan grandote? Señor, señora, alguien está levantando la mano. Dime, Julián. Que Julián Sí, Freddy, qué pena. ¿Será quiere que me puedo retirar ya de la clase? Es que tengo que hacer hablar. unas cosas ahorita de otro curso del SENA, entonces no sé si me pueda retirar. Claro, claro, no se preocupen. Ustedes pueden, después ves la grabación. Cuando tengas tiempo, ven la grabación. Esta se las compartiré el día sábado. Mañana no alcanzo, pero el día sábado yo ya les comparto esta primera grabación. Entonces la puedes ver ya el fin de semana. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que Entonces estén llevamos bien. grabado como una hora, llevamos de grabación. Entonces, después de la hora ves lo que te falte. Listo, hasta luego. Gracias. Vale, Julián, que te va bien. Entonces, en esa pestañita, pues yo pongo también mi marca, pero en esa pestaña, si yo llego a poner una cosa así, llena de detalles y con 1000 cositas y 1000 ilustraciones, pues obviamente no se va a entender nada, se va a ver una mancha, no vamos a entender absolutamente nada. Entonces yo necesito un elemento de esa marca que sea mínimo, pero que aún así represente a la marca, que la gente entienda que sí es la marca. Entonces aparece este concepto de el logo adaptable, es el logo responsive o responsivo, y es versiones distintas de la misma imagen. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo este seguramente será un imagotipo, ¿cierto? Que está compuesto por un símbolo, aquí un logotipo que además también tiene otra parte de símbolo, más un logotipo solo, pero yo puedo representar esto sin la parte de abajo, sin el film, y quedar solo Kodak con el isotipo, o sea, el imagotipo, pero también puedo representarlo con la sola K, que es el solo isotipo, ¿no? Entonces lo represento por el solo isotipo. Y sin esas franjitas, aún más sencillo, es la expresión mínima de mi marca. De esta Guinness, que es una cerveza, ¿no? Yo no bebo mucho, así que no me perdonan si me equivoco en algunas marcas de estas. Pero creo que Guinness es una cerveza. Entonces la marca con el año de inauguración y todo el texto, etcétera, a veces acostumbraban mucho a ponerle, a esto le llamamos hoy en día copy en publicidad, ese texto corto que acompaña a la marca, que es como una mini promesa de valor que acompaña a la marca. Entonces viene el logo con todo y copy, o a lo que antes llamaban el eslogan. Entonces le ponían todo y eslogan, ¿no? A la marca. Entonces, bien, ok, si esto va grande, se entiende, pero y si no, pues quitémosle elementos. Y si aún así no cabe todos estos elementos, pues quitémosle un más o quitémosle un más. Esto se llama entonces logo adaptable o responsive logo, es el concepto real. Es la idea, buscar que mi logo se pueda adaptar a diferentes condiciones. ¿Qué pasa si yo tengo espacio para imprimir ese logo? Si yo quiero que mi logo vaya en una pancarta, en un pasacalle, al frente de mi negocio, ¿no? Mi negocio tiene un espacio físico, es una tienda, es un local, es X cosa, y yo voy a poner arriba una valla con mi marca. Ahí tengo todo el espacio que quiera para trabajar la imagen. Pero ¿y si es en un bannercito de Facebook donde quiero hacer publicidad? Pues no me voy a llevar medio banner con el logo y solo el otro medio para mostrar lo que quiero mostrar. No, no, no. Necesito que el logo esté reducido, pues para poder mostrar el logo y mostrar realmente lo que quiero en ese banner. Y si es la pestañita del navegador, pues entonces la mínima expresión de ese logo. Entonces ustedes van a crear esos logos adaptables. La idea es que vayan desarrollando, me pueden preguntar, es más, espero que lo hagan. Espero que me envíen, si lo quieren hacer por el grupo, bien, si lo quieren hacer individual, también. A veces es mejor, digamos, esto sí es mejor que lo hagan personalmente, que me escriban de manera directa, porque si bien mis opiniones puede que le ayuden a los demás, a veces se nos vuelve mucho ruido, ¿no? Porque ya me ha pasado,
les digo, me pueden enviar el logo por el grupo y vamos opinando. Y entonces de pronto se me llena de 40 logos el grupo y ya no alcanzo yo a responderlos todos y entonces se nos vuelve un desorden. Entonces, si lo quieren hacer, les recomendaría que aquí lo hicieran mejor personalmente, que me enviaran a mí un mensaje y me mostraran, mira, este es mi logo, lo pienso simplificar así, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué me recomiendas? Yo trataré lo más pronto posible, no digo que responda a los 5 minutos, pero lo más pronto que me sea posible trato de responderles, de darles guías si la están pidiendo, de darles mi opinión si es lo que requieren. Entonces, la idea es que su logo se pueda adaptar. Aquí tengo varios ejemplos que demuestran ese concepto del logo adaptable. Ya aquí pasamos durante estos últimos 30 minutos, usualmente las sesiones son de 2 horas, ¿no? Yo les dije, son de 6 a 8 normalmente estas sesiones. Entonces, durante estos 30 minutos, últimos 30 minutos, voy a abordar la conceptualización de esa imagen, porque sí, ya sé que es un isotipo, logotipo, imagotipo, isólogo, ya sé que debo hacerlo adaptable y por qué debo hacerlo adaptable, pero finalmente yo cómo diseño un logo, cómo hace un diseñador para decirme esta imagen va a representar a su marca. Aquí vamos a entender varios conceptos. Primero de ellos, geometrización. Los logos hace mucho tiempo solían ser marcas muy complejas, ¿sí? Marcas muy, muy complejas. Esto eran logos hace 100 años y hace 80 años. Esto era un logo, ¿sí? Estos eran logos de hace 80 años. Entonces, solían ser marcas muy, ni siquiera tanto, miren, este, por ejemplo. Este no tiene sino 50 años, un poquito menos. Voy a mostrárselo porque no sé si lo conozcan. Es el logo de Apple. Vamos a poner aquí antiguo logo. Dime. Dime. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, miren cómo era ese logo de Apple cuando nació Apple, ¿no? Entonces era, miren, la banderilla, un texto alrededor, todo un simbolismo, etcétera, etcétera. Entonces, súper complicado. Pues resulta que cuando me dicen, no, pero es que hoy en día esos logos no funcionan por muchas razones, entonces yo empiezo a pensar, bueno, ¿y cómo hago entonces yo para componer ese logo? Y lo primero que debo tener en cuenta es cómo puedo simplificar formas, y a eso le llamamos geometrización. Entonces, ¿cómo puedo convertir en geometrías más sencillas elementos complejos? Este ejemplo que está en pantalla es el ejemplo máximo de geometrización más no de significación. Voy a diferenciar los dos conceptos. ¿Qué es geometrizar y qué es significar? Cuando hablo de geometrizar es convertir en una forma lo más simple posible algo muy complejo. En este caso tenemos 2 piernas con pantalón, uno con medias, el otro sin medias, cada uno con un zapato distinto, están sentados sobre una banca de madera, parece ser, al fondo vemos un piso que tiene una retícula, etcétera. ¿Cómo se simplifica eso? Las 2 piernas se simplificaron cada una en un simple triángulo, los pies con sus correspondientes zapatos y colores se simplificaron en un rectángulo, el banquito de madera se simplificó en un fondo café y el piso en un fondo beige. Permítanme un segundo, por favor. Eso es geometrizar, pero, si ustedes vieran esta imagen sola, sin ver al lado la foto, ¿quién entendería que esos son 2 piernas estiradas mostrando unos zapatos sobre un banco? ¿Sí? Pues no creo que alguno de ustedes pudiera decir, ah, sí, yo lo entendería. ¿Sí? Si lo vemos así, si vemos esto así nada más, pues difícil que se entienda, ¿no? Es decir, eso necesita contexto. Y si necesita contexto, es decir, necesita que la foto esté al lado para entender qué quería representar, no tiene significado. Es una buena geometrización, pero no es un buen significante. No representa lo que está en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos cuando hacemos un logo? Por medio de esa geometrización, queremos significar algo, darle significado a algo. Y cuando logramos las dos cosas, geometrizar y significar, logramos un correcto proceso de abstracción. ¿Qué es abstracción? Cuando hablamos de abstracción gráfica, es algo que los niños por defecto ya hacen. Si ustedes buscan un dibujo hecho por niños, cualquiera que sea, ¿cierto? Yo digo acá
dibujos niños. Y ustedes ven cómo los niños representan los elementos que los rodean. Normalmente los niños abstraen muy bien, geometrizan y significan correctamente. La señora la están representando con el triangulito, el señor entonces con el cuadradito, el niño con la figurita, las cabezas son simples círculos, el sol es un círculo. Sí, es un buen proceso de geometrización y de abstracción porque al verlo sabemos qué está representando el niño, qué quería representar ese niño, qué nos quería mostrar. ¿Sí? Entonces tiene significado. Y la geometría, claro que geometrizó, porque simplificó al máximo las formas. Entonces, esa capacidad la tenemos todos y la perdemos con el tiempo. A medida que crecemos, perdemos la capacidad de abstraer y nos convertimos en más figurativos e ilustrativos. Entonces, cuando yo le digo hoy en día a alguien, por ejemplo, en carpintería, le digo a alguien, bueno, va a hacer el logo de su proyecto. Entonces, es habitual que me lleguen con, por ejemplo, casos como esto. Dicen, el logo de mi marca va a ser este. ¿Sí? Me hacen, bueno, no tan bien hecho el dibujito, pero algo así. ¿Sí? Este va a ser el logo de mi marca. Esto es lo que quiero que me represente. Dibujos súper complejos. Es habitual, ¿no? Entonces meten al señor, meten la herramienta, meten el banco de trabajo, tratan de meter cuanto elemento puedan en esa marca, porque para ellos eso es lo que tiene significado. Si no veo yo la mesa, el banco de trabajo, si no veo la herramienta, si no veo al señor, ¿cómo le voy a representar a la gente que es una carpintería lo que yo estoy tratando de mostrar? No, si hay maneras, hay muchas maneras. ¿Por qué? Porque este proceso de abstracción lo que pretende es que yo extraiga de este elemento tan complejo lo que realmente quiero representar de él. Cuando yo muestro a este señor con la madera, haciendo algo, ¿qué es lo que quiero representar? Seguramente hay varios conceptos detrás. Uno, el material. Yo quiero que se entienda que trabajo con la madera, ¿sí? Dos, el trabajo duro. Yo quiero que la gente cuando vea eso entienda que yo trabajo y que trabajo con mis manos, ¿vale? Que yo no estoy haciendo esto con máquinas simplemente, sino que también tengo mis manos o mis manos se involucran en el proceso. Ok, trabajo manual, la madera, el trabajo manual. Quiero representar el detalle, que yo soy detallista, que me fijo mucho en el detalle, no sé qué. Ok, un tercer concepto, el detalle. Si yo pienso en esos tres conceptos, la madera, el trabajo manual y el detalle en mi trabajo, ¿será que yo no puedo generar elementos que puedan representar esos tres conceptos sin necesidad de dibujar al señor carpintero cargando la madera y con su cinturón de herramientas completo? Sí, claro que sí. ¿Fácil? No, tal vez no sea fácil. Lograrlo con éxito puede ser complicado, pero es posible. Entonces, ese es el proceso de abstracción. ¿Qué quiero representar aquí? Obviamente queríamos representar una ardillita y es claro que hay una ardilla, pero es una ardilla que se ha geometrizado y se entiende aún que es una ardilla. Esta por medio de unos triangulitos, esta por medio de unas formas un poco más complejas, más curvas, pero aún así no es la imagen literal de la ardilla. Bueno, literal no, perdón, porque esa palabra estaría mal usada. Yo no puedo usar la palabra literal cuando estoy hablando de una imagen. No es expresamente la ardilla, pero pues, se entiende que es la ardillita. Y esta que tal vez es la que menos significado logra, tal vez se puede perder un poquito más, que son unas curvas que por su distancia puede que hagan perder un poco más la figura, sin embargo, tal vez sí se entiende aún así que es una ardilla, que es la colita de la ardilla, etcétera. Es un proceso de abstracción geométrica. Entonces, ¿qué pretendemos? Geometrizar, pero manteniendo el significado, ¿sí? Como de esta imagen, donde tengo un oso y un cachorrito de oso, osa, ¿no? Lo que sea, voy a pasar a una cuasi ilustración y luego por un proceso de abstracción voy a tratar de representar. Aquí el proceso de abstracción todavía no está bien logrado, ¿no? Aquí todavía es muy ilustrativo. Más adelante, aquí hay una representación más clara de abstracción a partir de ese mismo personaje que quiero representar, el oso, y cómo logro diferentes significados y diferentes sensaciones a partir del mismo ser, del mismo oso que estoy representando. Entonces, si vemos este oso que está aparentemente abrazando unos arbolitos, ¿qué les significa? ¿Qué entenderían ustedes si ven esto?
Cualquiera de ustedes, quien quiera. ¿Qué le representa a usted esa imagen? Pues cuidar la naturaleza, ¿no? Eso es como un llamado, o no sé, cuando uno va a un parque o algo así, ¿no? Ok, cuidar la naturaleza, sí, muy bien. Una invitación a cuidar la naturaleza. ¿Y este segundo qué le representa? Como fuerza, fortaleza, por lo que significa el oso en la naturaleza. Fuerza, fortaleza, ok. ¿Y este tercero? ¿Más difícil? ¿Qué puede representar ese tercero? Caricatura, El felicidad, otro maloso. chiste. Maloso. Puede ser ¿Dónde está la algo felicidad ahí? No sé, pero puede ser. Es decir, ahí está el ejemplo. No para todos tendrá el mismo significado. Que tenga o no tenga éxito, ahí está, pero pues es un proceso de abstracción. Maloso, tal vez esos ojitos entrecerrados, cuando yo uso la media esfera para los ojos, es sospechoso, ¿no? Como cara de sospecha. Los emoticones son un ejemplo perfecto de lo que yo estoy hablando. Esos emoticones que ustedes usan a diario en sus comunicaciones por WhatsApp, en Facebook, etcétera, son el ejemplo perfecto de abstracción, porque son geometrías súper sencillas que por unos elementos muy, muy, muy simples logran expresar todo un sentimiento. Entonces, que el circulito amarillo con dos puntitos y una curvita para arriba es alegría, felicidad, sí, y para todo el mundo lo significa. O sea, es un proceso de abstracción con absoluto éxito. Que lo mismo, pero con los ojitos, para la curvita no para arriba, sino para abajo es tristeza, también. Que si le pongo una gotita es que está llorando, sí, se entiende. Entonces, esos son procesos exitosos de abstracción. Y el último, ¿qué significará este último? Mamá oso. ¿Y por qué mamá y no el papá? La familia. No, pero bien, familia, pero me gustaría saber, perdón que obviamente no los estoy viendo, entonces no sé quién habla, pero quien dijo la mamá, ¿por qué para ti fue la mamá? O sea, me gustaría saber el por qué, porque eso hace parte de este concepto que yo quiero dejar claro. ¿Por qué para ti es la Documentales mamá? que uno ha visto, que siempre ha visto que la mamá anda con el oso y es la que le enseña. Porque es la mamá la que anda con el osito. Sí. Pero ese concepto no lo trasladamos a nosotros mismos. Sí, Mm, también, yo creo que uno de mamá es protector, ¿no? protección, sí. Sí. Tal vez porque lo muestra como en el vientre. Puede ser, puede ser. Ahora, aquí les cuento una experiencia que hemos obtenido o que he obtenido a lo largo de este curso, justamente con esta imagen. Y es, en algún momento, yo dije lo mismo, no pregunté, no dije, entonces dije simplemente porque estaba hablando de ellas, dije, entonces miren cómo la misma imagen del oso puede representar diferentes cosas, siendo el mismo personaje, cuando la geometrización es diferente, logro significados diferentes. Y, por ejemplo, aquí la mamá con el osito, y alguien me hizo esa pregunta, ¿no? Hace ya un par de años, pero ¿por qué la mamá? Entonces eso me llevó a analizar una cosa. Alguien dijo, no, es el papá. ¿Por qué es el papá? Porque está en negro y el negro no es un color de mamá, ¿sí? El negro es un color más de papá. Ok, bueno, pues resulta que esos conceptos cambian y ahí está el por qué insistimos tanto en que la metodología que nosotros les pretendemos mostrar es la metodología adecuada para el desarrollo proyectual hoy en día. Porque al centrarnos en el usuario, eso nos va a llevar a entender que lo que antes podía representar algo, hoy en día puede representar algo diferente. Lo que hace 30 años, juro, que el 99%, perdón, alguien tiene su micrófono abierto, disculpen. Ahí hace interferencia, qué pena. Gracias. Lo que hace 30 años era seguro. No se está escuchando. Se dejó de escuchar, sí. Ya, gracias, disculpen. Muchas gracias por avisarme. Gracias. Les decía que, ¿hasta dónde me escucharon? Perdón. Pues tú quieres indicar
que todos los logos van cambiando Ah, tanto en las letras como en las imágenes. desarrollo. Gracias, Mireya. Muchas gracias, Lina. Desarrollo proyectual. Les decía que nosotros insistimos tanto en que Design Thinking es la metodología correcta para el desarrollo proyectual hoy en día, porque al centrarlos en el usuario y no en la idea, eso me permite darme cuenta que el concepto cambia con el tiempo para el usuario, que lo que hace 30 años de seguro el 99% de las personas hubiera dicho, sí, esa es una mamá oso con su osito, porque es que la mamá representa cuidado, protección, ta, ta, ta. Hoy en día resulta que para los más jóvenes no es así. Hoy en día se pueden dejar guiar por otros conceptos. Entonces, más de uno me dijo ese día cuando yo dije mamá, me dijo, ¿por qué mamá? ¿Por qué no papá? Si los papás también cuidamos o también cuidan. Sí, los papás también cuidan. Entonces, ese concepto de protección ya no necesariamente se tiene que asignar a la mamá, puede asignarse también al papá. ¿O por qué es que el color negro es del papá y no de la mamá? Sí, efectivamente, también puede que bien pueda representar hoy en día a las mujeres, como puede que el color rosa pueda representar algo masculino. O sea, no necesariamente tenemos que pegarnos a esos conceptos y a esos factores culturales preestablecidos en los que se determinaba que un color sí o sí representaba a uno o a otro género o una forma o un significado se tenía que asignar a uno o a otro. Entonces, esos conceptos tienen que cambiar y yo tengo que entender eso cuando estoy hablando de marca. Tengo que entender para quién va esa marca. Si yo estoy desarrollando una marca para personas en las que yo considere que están un poco más atadas a esos preconceptos y a esa línea tradicional y cultural, pues puede que yo pueda aferrarme a esa conceptualización más tradicional. Pero si mi público y si mi usuario es mucho más diverso, está mucho más abierto o aún más, si mi público es mucho más joven y es un usuario, no sé, menor a 30 años, que ha crecido en otro tipo de formación y bajo otros conceptos, pues seguramente yo no voy a poder guiarme por esas concepciones establecidas, sino que tendré que buscar esos nuevos conceptos. ¿Qué representa para estas nuevas generaciones tal o cual elemento? ¿Qué representa para ellos una forma? ¿Qué representa para ellos un color u otro? ¿Qué representa para ellos un elemento visual u otro? Entonces, bueno, el éxito de esto está finalmente en lograr que esa imagen, lo más simple posible, represente lo que yo quiero que represente. Aquí entonces está un caso de abstracción donde una empresa que hacía engranes en México tenía, esto es Compañía Mexicana de Engranajes, entonces tenía un logo inicialmente donde estaba todo el piñoncito, incluso con la rosca, sombras, brillos, etcétera, y las letras. Luego entonces dijeron, ¿qué representa ese piñón? Pues seguramente estas zetas lo puedan representar y esta curvita pueda representar el giro del piñón. Entonces simplificamos un poco este elemento tan complejo y llegamos a un elemento medio de abstracción o llegamos al máximo en el que simplemente dos curvas con final como un piñón. Quienes sepan de mecánica o entiendan que es un piñón sabrán que efectivamente así son los dientes del piñón. Entonces, si yo tengo dos curvas sin siquiera necesitar meter las letras, que sí están, porque aquí está la C, yo ya puedo representar, mezclar todos estos conceptos del piñoncito con su giro, las letras, etcétera, en dos elementos mucho más simples, y ese es el máximo pues de abstracción. Si se logra, pues perfecto. Y ya para finalizar, les quería mostrar pues cómo algunas marcas han venido evolucionando a partir de esos conceptos, cómo muchas de ellas nacieron siendo bastante complejas y han venido evolucionando a lo largo del tiempo para convertirse en lo que conocemos hoy en día de ellas. Y la constante es que usualmente eran mucho más complejas de lo que son ahora. Usualmente, no todas, pero usualmente sí. Y finalmente se ha logrado un proceso de significación bastante interesante. Este Burger King, por ejemplo, con el sol, que si bien era sencillo, pues un sol que podía representar un sol, una hamburguesa, ¿no? Entonces, si estaba el sol solo, sin las letras, sin el rey de las hamburguesas, pues muy seguramente nadie iba a decir, ah, sí, eso es una hamburguesa, ¿no? Pero hoy en día nadie, además que obviamente tiene recordación absoluta, pero es que es una marca de 70 años, pues nadie va a decir, ¿esto qué es? Cualquiera entiende que eso es una hamburguesa, ¿no?
y es una hamburguesa compuesta por los dos pancitos y las letras son el contenido de la hamburguesa. Es el proceso máximo de significación, abstracción y recordación. Pero repito, pues porque llevan 70 años en el mercado. Como Shell, la compañía de aceites, pues también ha tenido, pues una compañía de ciento y punto de años, cómo ha venido cambiando también esa imagen de una ilustración, que es otra constante en marcas muy, muy viejas, que inicialmente se representaban con ilustraciones completas, dibujos muy complejos, y finalmente fueron adentrándose en ese tema de la abstracción y la geometrización para lograr lo que hoy en día conocemos de esa marca. Y les decía el caso de Apple, en el que en principio lo que Apple quería representar era a Newton y la manzana que cayó y todo el tema de entender qué es la gravedad y bueno, de por qué el científico, etcétera. Pero empezando porque ese Apple, esa marca no nace exclusivamente por esa manzanita que supuestamente cayó en la cabeza del señor Newton, sino por otro concepto, y es por Alan Turing. Alan Turing, no sé si lo sepan, ojalá sí, pero Alan Turing es considerado como el padre de la computación moderna, porque por allá en la Segunda Guerra Mundial desarrolló unos sistemas que permitieron decodificar mensajes y esos sistemas que él desarrolló fueron la base del desarrollo computacional actual. Pero el señor, pues él era gay y algo terrible en aquellos años y por mil cosas que sufrió a lo largo de su vida, decide finalmente suicidarse mordiendo una manzana con cianuro. Entonces esa manzana mordida es lo que realmente ellos querían representar. Y de ahí surge entonces la manzanita con el mordisco. Y puede que no todo el mundo lo entienda, ¿sí? No todo el mundo lo entiende y la gente no sepa, y al principio seguramente la mayoría lo decían, incluso hoy en día seguramente muchos lo preguntan, pero ¿por qué una manzana y por qué el nombre manzana va a representar a una compañía? El nombre no la representa, seamos sinceros. Manzana, si ustedes lo dicen en inglés, es que Apple pues ya no representa toda la marca, pero si digo manzana en español, pues yo no pienso en computadores, ni pienso en celulares, ni pienso en nada de eso. Entonces, pues obviamente para la gente no lo representaba. Y ahí está el ejemplo de que yo le pongo el nombre que a mí se me ocurra. Pero la manzana sí tiene un significado. Lo que pasa es que tiene un significado que no todo el mundo entiende. Entonces, no la hicieron con el fin realmente de significar algo. Para ellos tiene significado, para el usuario no. Pero para el usuario se ha vuelto icónico. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿no? Porque es una empresa gigantesca que ha crecido por más de 50 años con la misma imagen de la manzanita mordida, que ha cambiado de color y que la han simplificado un poco y según los tiempos, porque esto ha venido cambiando con el tiempo, a finales de los 90, yo después les hablaré de esto, a lo que llamamos esquemorfismo, y ese esquemorfismo era como querer darle a todo tridimensionalidad y apariencia física real, entonces le poníamos brillos, sombras, bueno, no sé si alguno de ustedes recuerda el diseño de finales de los 90, y luego eso cambió radicalmente a algo plano y finalmente esto se convirtió en algo súper sencillo, fuera color, fuera formas. Hoy en día estamos volviendo a usar el color, pero bueno, ya de eso hablaré en la próxima sesión. Pero entonces esto es simplemente progresión de la marca, de cómo ha venido avanzando con los tiempos y cómo se ha venido adaptando con el tiempo y todas ellas tienen las mismas características. Cambian a lo largo del tiempo y se adaptan a las nuevas condiciones y a los nuevos significados que para su público objetivo tienen las formas, tiene el color, tiene el texto, etcétera, etcétera. Preguntas, dudas, aclaraciones. La próxima semana empezaremos por este tema de el uso del color y qué es el color digital. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, Profe, algún aporte? una pregunta. Me surgió una duda con el imagotipo, creí que siempre la había tenido clara, pero en el imagotipo tanto el icono, o sea, tanto el dibujito como el texto se debe entender por separado. Se deben entender por separado, no solamente poderse separar, sino entenderse por separado. Pero digamos, no sé, por ejemplo, Lacoste, o sea, el mismo cocodrilo, se debe entender que es Lacoste simplemente con el dibujito, el cocodrilo, pero también con el texto. O sea, ¿qué pasa si uno de los dos no funciona? Usualmente no podríamos hablar de imagotipo si uno de los dos no funciona. Usualmente por eso el caso de despegar, que aunque se pueden separar,
usualmente no se ven separados. Pero, por ejemplo, el caso que mencionas de Lacoste, sí hay muchos productos Lacoste que solo tienen el texto, que no tienen el cocodrilo. De nuevo, por el tiempo, ¿no? No es porque, es que logré un desarrollo tan maravilloso que yo ya con mostrar uno o el otro ya la gente va a entender que ambos son la marca. No, es con el tiempo. Los pongo Ok. juntos al principio y siempre están juntos, siempre juntos. De pronto empieza a aparecer el solo simbolito, de pronto aparece el solo texto solo en una línea de productos, en un producto, o el texto acompañado de otra cosa, o el isotipo acompañado de otra. Entonces, con el tiempo yo logro que la gente identifique ambos elementos por aparte y funcionen cada uno individualmente. En principio es difícil, Es que pero dime. me surge la duda, o me surgió la duda precisamente con el logo de Despegar, pero el actualizado es una D y el texto de Despegar. La D por sí sola sí funciona, pero el texto, solo el texto de Despegar no funciona. Ok. Ah, Despegar. míralo ahí. La D sí Esa es funciona, esa sí la la D. reconozco, pero el texto solo Despegar no ¿Mm? funciona. O sea, para que sea un imagotipo se deben entender los dos. Los dos. O sea, esto sería un isólogo y seguramente ellos están representando con el solo isotipo, ¿cierto? Con esto solo. Muy seguramente esto sea, sí, claro. Este es O el sea, eso es simbolito en su pestaña. un isólogo, ¿sí? Esto es un isotipo. Perdón. Esto es un isotipo y junto sería un isólogo, porque están juntos, tienen los dos elementos y no se pueden separar porque al separarse no se entiende por aparte el logotipo. Es un ejemplo Perfecto. bien especial, ¿no? De nuevo, no necesariamente uno se acoge a un estándar, pero yo lo categorizaría así. No funcionan separados porque tiene razón. El despegar solo, además que usa una fuente muy genérica, el despegar solo no funcionaría y el isotipo solo sí. Entonces, o simplemente se están representando con el isotipo y esto no es más que un texto que lo acompaña, o es un isólogo porque no se puede separar y se entiende separado, ¿no? Perfecto. Gracias. Pero lo que tú dices, Freddy, con el tiempo podría ya llegar a separarse. Y lo Sí. que me imagino que tú nos vas a indicar de los colores, yo tengo entendido que hay una psicología del color, que hay unos colores específicos, por decirte, Coca-Cola tiene un número específico para el tono, el color rojo que tiene. Por decir, se habla del color rojo de Coca-Cola, es un número específico para poderlo colocar y uno no lo podría colocar en un logo diferente. Entonces me imagino que también tú vas a tocar ese tema, ¿sí? Exactamente, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hablar de color. ¿Aquí hay algún psicólogo entre nosotros? Me levanta la mano, por Sí, favor, por si hay algún acá, por acá, psicólogo. por aquí, ¿Tú, por Mireya? aquí. Mireya, sí, Ah, ok. Porque vamos a hablar alguna de cosa así psicología, específica. vamos a hablar de psicología del color y para que tú me ayudes la próxima semana, yo empiezo siempre que hablo de psicología del color diciendo que la psicología, si bien yo sé que es una ciencia, yo sé cuánto estudian para poder entender muchas cosas, en muchos aspectos yo no la considero una ciencia exacta, por lo menos no en ese tema de la psicología del color, Es porque hay correcto, muchos textos que indican cosas contrarias. es correcto, es correcto. Y es más para poder atraer al cliente y lo que tú dices, cada persona es diferente. Entonces, hay mucho tema por tocar y lo que yo sé, lo poco que de pronto sé y les pudiera ayudar, chévere. Pero pues lo que tú dices no es exacta, no es exacta. Ujú. La otra semana entonces prepárate y me echas una mano con el tema porque vamos a hablar de psicología del color. Perfecto. Sí, es ¿Listo? importante para los logos y para todo. Muchas Ajá, gracias. sí, señora, a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más antes de Profesor, terminarnos? Dime. Dime. profesor, por ejemplo, pues hay dos cosas que viendo, pues lo de la manzana de Apple es casi lo mismo, por ejemplo, cuando sucedió con el envase de la cerveza, pues Águila, ¿no? Porque antes era como triangular y más pequeñita y pues la forma de la botella, ¿sí? ¿Sí me Sí. entiende? Eso se aplica a eso. O por ejemplo, profesor, no sé, el símbolo de Superman, que pues que ha cambiado de colores así con los años. Eso también se aplica a lo que estábamos hablando, ¿cierto? ¿O cómo es eso, profesor? Digamos que sí, se adapta a nuevos conceptos como para entenderlo como más moderno, porque tal vez nacen
bajo una estructura geométrica que hoy en día se consideraría anticuada. Es un lío meterse con marcas viejas, ¿sí? Es un problema porque ha habido muchos experimentos fallidos. Por ejemplo, lo que tú dices de Superman, que ya lo podemos entender como una marca. Si bien pueden tocar muchos elementos alrededor, realmente la geometría con la S, eso no se ha tocado nunca. Bueno, a partir de como el quinto año de la revista cambió y de ahí para acá ha seguido siendo igual siempre, porque es muy difícil meterse con esa marca tan reconocida. Lo mismo le pasa a Coca-Cola. Coca-Cola no ha cambiado en 120 años. No ha cambiado en 120, no, 130, es que tiene ya 130. No ha cambiado en 130 años porque cuando decidió cambiar, dejó de vender. Entonces es un lío, pero sí muchas tratan de adaptarse a los nuevos conceptos y en muchos casos ya funciona, pero pues depende de muchos factores, ¿sí? De muchos factores que vamos a ir viendo también cuando les hable de imagen y vectores y esto también entenderemos algunos otros conceptos que aplican en por qué cambiaron a una marca. Una pregunta, Freddy. Los que nunca hemos hecho logo no tenemos ni idea cómo o alguna página o cómo nos podemos apoyar para empezar como a experimentar con ello. Listo. Yo les decía a ustedes cuando empecé la charla que yo tomé como excusa, bueno, es que la verdad no sé cuál excusa a cuál, si la una a la otra o la dos a la uno, no sé, pero cuando yo dije voy a hablar de imagen digital y vectores, después dije, pero ¿qué aplicación tiene eso dentro de un proyecto productivo o dentro de un proyecto de emprendimiento, en fin? Entonces dije, bueno, esto aplica perfectamente al desarrollo de imagen corporativa, al desarrollo de imagen. Entonces, después de que hablemos de lo que falta alrededor del diseño del logo, imagen, marca, color, etcétera, voy a hablarles de las herramientas digitales que podemos utilizar para desarrollarlo. Entonces, yo ahí les voy a hablar de herramientas, por ejemplo, para editar imágenes gratis, pagas, en línea, de instalar, etcétera, móviles. También les hablaré igual en el caso de los vectores, herramientas gratis, pagas, herramientas en línea, programas para instalar, aplicaciones móviles que podemos usar, plataformas digitales, plataformas en línea, en fin. Entonces yo ahí les iré contando. No me quiero adelantar ahora porque se me extiende fuera de algo que ya vamos a tocar más adelante. ¿Listo? Listo, no. Entonces la tarea queda como ir pensando qué nos gustaría como en cabeza más o menos, ir creando como una idea. Es más, y esto, recomendación de diseñador, partan con un lápiz y un papel, y ojalá un papel en blanco, no un papel cuadriculado. Hagan el intento, traten de dibujar qué los podría representar a ustedes como marca, pero no empiecen dibujando, o sea, haciendo un dibujo, sino empiecen escribiendo un concepto. Cuando a mí alguien me dice, bueno, yo quiero hacer un logo bien hecho, ¿qué hago? Entonces yo digo, contrate un diseñador gráfico, pero no va a contratar diseñador. ¿Por dónde empiezo? Empiece usted por escribir en una listica 10 conceptos. ¿Sí? Hagamos una pequeña lluvia de ideas. Vamos a escribir 10 conceptos que yo quiera que representen mi marca, mi empresa o mi producto. Entonces, qué sé yo, fuerza, confianza, velocidad, agilidad, atención, palabras, simples palabras. Y luego empiezo a pensar, bueno, y yo cómo podría en una imagen agrupar algunos de estos conceptos, tal vez no todos, pero algunos de estos. Entonces, lo que veíamos con el oso, como si yo pongo un oso me puede representar a mí como marca porque es fuerte, es protector tal vez, ¿no? Entonces, yo quiero representar eso, entonces voy a escoger el osito como símbolo y cómo empiezo a geometrizar eso para lograr que realmente represente esos conceptos que quiero representar. Entonces, yo siempre empiezo por, ¿qué quiere usted representar? Palabras. 3, 4, 5, 10 palabras, lo que sea. Obviamente eso después se depura y yo me quedo con 3 o 4 conceptos principales que van a ser los que van a representar a la marca. Y eso, junto con, obviamente, la opinión del cliente, hablando ya como profesional, la opinión del cliente, ay, es que a mí me gusta, yo quiero que mi marca la represente una flor, quiero que mi marca la represente un animal, quiero que mi marca la represente una máquina X, bueno, lo que sea. Entonces yo empiezo a mirar cómo puedo meter estos conceptos dentro de esa ilustración que tengo como base para que la geometrización me lleve a representar esos conceptos. Entonces, en principio eso se hace a mano, porque hacerlo a mano me permite, créanme que el ejercicio mental de mover el lápiz los ayuda a conceptualizar más fácil. Es mucho mejor que coger un mouse
y empezar a mover cositas con el mouse. Entonces mi invitación es háganlo en un lápiz y papel blanco, en los primeros trazos. Después ya lo vamos a perfeccionar y vamos a hacerlo ya en una herramienta digital, pero partan con eso. E ideal si me lo muestran así. Dice, mira, hice este dibujo. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Perfecto. Y más adelante lo van a poder hacer digital. ¿Listo? Listo, profe. Una pregunta, disculpe, ¿cuándo es la Claro. próxima reunión? Es el martes, ¿cierto? El lunes no es festivo, ¿no? Creo que no tenemos más festivos aquí atravesados. Entonces, lunes de 6 a Bien. 8, lunes de Vale. 6 a 8 con Andrés en prototipado y validación, martes de 6 a 8 con Javier en generación de ideas innovadoras y los jueves conmigo en emprendimiento digital. Listo, profe. Gracias. A ustedes. Bueno, me despido. Les agradezco haber participado esta noche, haber asistido. A quienes participaron, muchas gracias. A quienes no, también muchas gracias. Los invito a participar en próximas sesiones. Es súper importante, muy útil. Entonces, Freddy, nada, espero que... Dime. discúlpame. Claro, ¿Hay Miguel. alguna lista, hay algún tipo pues, de cómo saber de que las personas están asistiendo cumplidamente o no? Yo, por un lado, no tomo asistencia porque tengo una aplicación que registra a quienes ingresan. Bueno, hago una aclaración ahí. Muchos de ustedes entraron como Fellow Jitser y es porque esta aplicación, si ustedes no se ponen nombre, entran como un amigo invitado, ¿no? Entonces, se pueden poner nombres si ingresan por la aplicación, por el navegador, digamos, por computador. Ustedes pueden ingresar aquí a los 3 puntitos y en configuración se pueden poner un nombre. Sí, aquí donde dice perfil, se pueden poner un nombre. Y si ingresan por el móvil, les toca registrarse con un nombre. Y al registrarse con nombre, aquí entran con un nombre. ¿Vale? Entonces, pues, ¿para qué? Porque si no, en el registro me queda como Fellow Jitser y varios entraron como Fellow Jitser. Pero igual yo no atiendo mucho, yo personalmente no atiendo mucho el listado de asistencia porque sé que muchos tienen la condición que ya nos mencionaron. No pueden asistir en este horario en todas las clases. Las ven en diferido. Es válido, es válido. Entonces, pues yo no le presto tanta atención a la asistencia como un factor regulador. Me gusta que estén, me gusta que participen, claro que sí, es una comunicación mucho más eficiente que ver un video, pero pues en algunos casos les toca así, entonces pues, ¿vale? Entonces yo tomo asistencia así. Javier y Andrés creo que sí les pasan un formulario para que registren asistencia. Hey, muchas gracias, una feliz noche. Igual a todas y todos ustedes, muchísimas gracias, feliz noche, descansen, un gusto verlos aquí y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Cuídense mucho, que estén Gracias. bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Feliz noche. Señora. Dime, Mireya. Levantaste la mano. Feliz noche, Snyder. Bueno, chao, que estén muy bien.